Muchas gracias por seguir con nosotros, a la gente que está más allá de las fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países latinoamericanos. Gracias por esta sintonía de todas las semanas. Está apareciendo nuestra dirección de correo electrónico hoy con esta gran posibilidad realmente, porque no todos los días tenemos el acceso a poder platicar con personas que realmente entienden perfectamente bien y que nos pueden hablar de los escenarios posibles de las economías latinoamericanas. Con nosotros Augusto de la Torre, lo presento nuevamente por si acaba de sintonizarnos, economista en jefe para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Hablábamos recién a grandes rasgos de lo que ocurre a nivel mundial. Nosotros tenemos una experiencia, o al menos las economías centroamericanas, después de la crisis de Estados Unidos, hace algunos años atrás, que pensábamos, por ser este nuestro principal socio comercial, que nos iba a afectar de una manera mucho más directa. Sin embargo, los indicadores fueron distintos y hasta en algunos casos crecieron. ¿Qué podríamos esperar en esta oportunidad? ¿Puede darse un comportamiento similar o la situación era diferente hace un par de años atrás? Bueno, sin duda el 2009 fue un año difícil para América Latina, porque el mundo en su conjunto entró en una contracción y América Latina el crecimiento se vino para abajo en ese año. Lo sorprendente, lo que los latinos estamos aprendiendo es que hemos ido desarrollando con el tiempo ciertas capacidades de absorción y de rebote mayores de las que pensábamos. Y Guatemala está entre los países latinoamericanos que ha tenido una recuperación desde el 2009 hasta acá intermedia. No está entre los países de mayor recuperación económica, en donde están Panamá, y está Perú, y está Colombia, Uruguay, Paraguay, pero tampoco está entre los países que se han estancado después de la crisis del 2009. Los países que han tenido una recuperación débil incluyen a muchos países caribeños y algunos centroamericanos. Pero Guatemala está entre los intermedios. Y eso sugiere que Guatemala empieza, quizás de manera indirecta, a desarrollar ciertas conexiones económicas que antes no existían. Es cierto que Guatemala no comercia directamente con China, ni le vende productos directamente a China en grandes cantidades. Sin embargo, a través de vínculos indirectos, tal vez los precios que se ven afectados por el consumo chino, tal vez el mayor demanda de servicios y de bienes por parte de los chinos está abriendo nuevos mercados. Pero el hecho es que en los últimos 2 o 3 años el desempeño de las exportaciones guatemaltecas ha sido bastante favorable y es el comienzo de una senda que a lo mejor es más sostenible. Y en las conversaciones que yo he podido tener aquí en la visita con Guatemala me he sorprendido de ver que ha habido un cierto despertar de ciertas industrias de exportación que de alguna manera posiblemente reflejan oportunidades que se van abriendo en la economía global como resultado de del nuevo polo de desarrollo que procede de China. ¿Cómo deberíamos mirar a China? Usted sabe que Guatemala mantiene una relación muy estrecha desde el punto de vista comercial y de cooperación con la República China de Taiwán. Obviamente ha sido difícil y cada vez que se plantea el tema, pues siempre se generan distintos escenarios, pero me gustaría que una voz calificada y externa y neutral se nos pudiera más o menos sugerir cuál es el camino o cómo deberíamos mirar, insisto, a China, ¿verdad? Como socio comercial o como, bueno, posible comprador o inversor en Guatemala. Yo creo que Guatemala tiene que desarrollar políticas económicas que faciliten el descubrimiento de actividades nuevas que se puedan desarrollar en estos nuevos mercados que se están generando a nivel global. Y en eso vale la pena entender cuál es el tipo de dinámica económica que China está impartiendo a la economía global y qué nuevas necesidades empiezan a aparecer. Obviamente, en la medida en que la población china adquiere un mayor poder adquisitivo y empieza a consumir nuevos productos, aparecen nuevas oportunidades. Entonces, más allá de las relaciones políticas, lo que importa es entender la dinámica económica que procede de esa nueva máquina de crecimiento económico que es China. Indudablemente ahí vamos a irnos poco a poco a ver una sociedad que empieza a consumir más. Acordémonos que China por el momento ahorra grandes cantidades. En la medida en que su población adquiera mayor poder adquisitivo y empiece a consumir más, van a aparecer oportunidades que no se veían antes. Lo mismo va a pasar con India. Empiezan a aparecer nuevos productos. Para darle un ejemplo, hace poco alguien se inventó una pequeñita refrigeradora que es muy barata y que lo único que hace es mantener los alimentos en una temperatura de como 10 grados centígrados. En países con climas muy calientes esto es fenomenal porque las familias pobres pueden preservar mejor sus alimentos.
Es una alternativa a las refrigeradoras que se producen en Europa y en Estados Unidos. Claro. Y es una nueva demanda que aparece en estratos de la población que todavía no tienen niveles de poder adquisitivo alto, pero ya no son tan pobres. Entonces, un poco la capacidad de las economías de descubrir esos nuevos nichos va a determinar el desempeño económico a futuro. Y lo que pasa es que Latinoamérica no ha sido normalmente una región de gran descubrimiento de oportunidades económicas. Ha sido una región de términos relativos de crecimiento lento. Entonces esta es una nueva oportunidad que se le abre a la región, en donde la interacción entre la política pública y el sector privado se hace más necesaria para poder encontrar un nuevo posicionamiento, digamos. Las alianzas público-privadas, hablando de este tema que usted menciona, que hoy empiezan ya a verse de una manera mucho más activa y mucho más real dentro de la economía guatemalteca, representan una verdadera clave para la reactivación económica, porque siempre que asume un nuevo gobierno, usted sabe que estamos estrenando gobierno en Guatemala, siempre se habla de este plan de reactivación económica, de los ejes para reactivar el país. Lamentablemente siempre terminamos en más deuda pública, en un endeudamiento internacional mucho más fuerte. Insisto, alianzas público-privadas, ¿son hoy una clave para esta reactivación? No, hay que diseñarlas. Cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia exitosa de países que han tenido periodos largos de crecimiento vigoroso, como los tigres asiáticos, lo que uno ve es que ahí había una complementariedad muy fuerte entre la actividad del sector privado y el mercado y la actividad del sector público. Por ejemplo, en el milagro que experimentan los tigres asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ve es que estos países aprovechan de su conexión con Japón, invierten muchísimo en capital humano, en educación, en salud, invierten mucho en infraestructura, interactúa el sector privado con el público creando estas nuevas oportunidades, y de pronto tenemos países que en 1950 eran más pobres que Guatemala y hoy son países de ingreso alto. Así es. Y ese milagro es el resultado de una ola de crecimiento económico en donde la interacción entre la capacidad de producir bienes públicos del sector público y la actividad empresarial se ligaron de una manera que generó un círculo virtuoso. En Latinoamérica hemos tenido experiencias menos favorables en ese sentido y hemos tenido muchos altos y bajos en nuestra senda de crecimiento. Y por eso es que, habiendo sido mucho más ricos que los países del sudeste asiático en 1950, ahora somos mucho más pobres que ellos. A pesar de tener una realidad compartida, sí hay algunos ejemplos de países latinoamericanos. Bueno, Brasil es un análisis aparte, pero Chile y muchas otras economías que hemos visto con indicadores importantes, y a pesar de haber soportado crisis a nivel gubernamental y muchos otros temas en los que podríamos analizar, pero ¿por qué resulta tan contrastante el panorama entre algunos países que sí demuestran crecimiento en todos los sentidos y otros que simplemente están estancados o que han retrocedido? ¿Qué pasa en Latinoamérica con la economía en general? Mira, yo creo que la respuesta es difícil, pero hay que buscarla, yo creo que en tres grandes rubros. En primer lugar, Latinoamérica, en contraste con estos tigres asiáticos, ha sido tradicionalmente una región de mucha inestabilidad. Inestabilidad política e inestabilidad macroeconómica. Latinoamérica fue la tierra de las hiperinflaciones, de las crisis bancarias y financieras y de la gran inestabilidad política con periodos de dictaduras militares, redemocratización, etc. Entonces el tema de la inestabilidad nos ha mermado la capacidad social que tenemos para dedicarnos al crecimiento. Ese es uno. Segundo, Latinoamérica, a diferencia de los tigres asiáticos, ha sido una región de enorme inequidad social. Es la región con los índices de desigualdad de ingreso todavía más alta del mundo, incluso más alta que algunos países africanos. Y eso genera una problemática social de tensión que hace que los sistemas políticos no puedan resolver fácilmente, y ahí se desgasta mucha energía de la sociedad en tratar de resolver los problemas de equidad, y eso también nos quita la energía que necesitamos para dedicar al crecimiento. Y tercero, en el mismo ámbito del crecimiento, hemos sido una región de inversión baja, hemos sido una región que no ha logrado integrar mejor los sistemas educativos con el mercado, que no ha logrado elevar la calidad de la fuerza laboral de la misma manera que lo hicieron los asiáticos, que tenemos grandes rezagos en infraestructura física, de transporte, de puertos, de aeropuertos, que no hemos logrado conectarnos entre nosotros como se han conectado los países del sudeste asiático, que se conectaron con Japón, que fue la gran máquina que les jaló, pero también se conectaron entre sí. Y ese es un gran contraste. Latinoamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, se conecta con Estados Unidos, que es otro gran polo de crecimiento global, y no logra generar esta magia
de crecimiento que los asiáticos generaron. Entonces me parece que hay una gran cantidad de razones, pero creo que ahora, al mismo tiempo estamos en una nueva oportunidad que va a marcar nuestro futuro. Es ahora que tenemos que entender cómo hacer ese salto. Vamos a hacer una pausa, la última en este programa de desafíos. 30 minutos se pasan muy rápido, pero en instantes vienen las conclusiones de un tema tan interesante, si es que se puede concluir, en la crisis económica a nivel mundial y sobre todo en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Ya volvemos.